¿Listos? Buenas tardes a todos los que aceptaron esta invitación a este webinar donde queremos conversar de la convocatoria que tenemos habilitada para otorgar recursos de cofinanciación a las aceleradoras del país. En esta oportunidad estamos Carlos Vanessa Rodríguez y Sergio Mendoza, quien les habla, para solucionar todas las inquietudes y todas las dudas que tengan ustedes como potenciales proponentes para esta convocatoria. Vale la pena mencionar que esta convocatoria pues, viene trabajándose en conjunto con el ecosistema hace alrededor de varios meses, y lo que estamos buscando es apoyar a esas aceleradoras que ya vienen realizando este trabajo en el pasado, que cuentan con un equipo de trabajo y que vienen acompañando a esos emprendedores en sus procesos de aceleración y vienen conectándose con inversionistas para que estos emprendedores logren esa financiación que requieren para el escalamiento de sus emprendimientos. Para comenzar, quisiéramos, Vanessa, que nos contaras cuál es el objeto de esta convocatoria. Claro que sí, Sergio. Bueno, primero que todo, entonces contarles que el objeto de la convocatoria es entregar recursos de cofinanciación no reembolsables a entidades o empresas que desarrollen esos procesos de aceleración para al menos 5 empresas en etapa temprana. Para que estas empresas en etapa temprana puedan recibir esos servicios a través de los programas de aceleración que se propongan y a través de esto puedan romper las barreras de su crecimiento y llegar a fortalecer su modelo de negocio. Otro punto importante en nuestra convocatoria es todo el tema del alcance del objeto. ¿Qué queremos con el alcance del objeto frente a esta convocatoria? Lo primero es implementar y desarrollar un programa de aceleración en Colombia en al menos 5 empresas nacionales. Y acá queremos hacer un paréntesis súper grande. Las empresas en etapa temprana deben ser empresas nacionales de cualquier sector. No estamos restringiendo algún sector en específico y por ello las entidades o empresas que estén interesadas podrán hacer su propuesta y seleccionar el sector en el cual estén interesados de acuerdo a la experiencia o lo que vienen trabajando. En este punto también es muy importante resaltar o recordarles a todas las personas el tema del perfil de las empresas en etapa temprana que estamos buscando. Entonces, esperamos que esas empresas en etapa temprana realmente tengan una validación comercial, es decir, que ya se haya probado su producto o su servicio. Lo segundo es que sea un producto o un servicio con un diferencial en el mercado, que realmente llegue a ese mercado y que al llegar al mercado se evidencie que tienen un potencial y que cuenten con un equipo de trabajo. El segundo punto de nuestro alcance de nuestra convocatoria es promover e incentivar la conexión entre aceleradoras e inversionistas. Y acá lo que buscamos es que se pueda facilitar ese acceso realmente a inversión real a las empresas en etapa temprana. Y por último, deseamos promover e incentivar la conexión de esas empresas en etapa temprana directamente con esos inversionistas ángeles. ¿Para qué? Para que las empresas puedan llegar a ser sostenibles en el tiempo y crecer, digamos, de alguna forma rentable y duradera. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir todos los proponentes interesados en presentar su propuesta a esta convocatoria? Ok. Tenemos básicamente 5 requisitos generales. El primer requisito general es que debe ser una persona, un proponente debe ser una persona jurídica nacional o extranjera, y esa persona debe tener sí o sí sucursal en Colombia. Esa sucursal en Colombia tiene que tener al menos 2 años de existencia a la fecha de la presentación de la propuesta. Lo segundo es que debe tener una capacidad jurídica para poder, digamos, desarrollar el objeto de este proyecto, de esta convocatoria que se va a cofinanciar, que estén naturalmente constituidos en Colombia y que al menos hayan ejecutado una corte durante sus 2 últimos años. Si bien en lo que hemos venido estructurando en la convocatoria es que esos 2 últimos años corresponden desde el momento en que nosotros desde Impulsa Colombia publicamos la convocatoria. Recordarles que nosotros publicamos la convocatoria el 13 de agosto del 2018, es decir, que si vamos a calcular cuáles son esos 2 años de experiencia previa que debería traernos nuestro proponente, tendríamos que irnos hasta el 12 de agosto del 2016. Y lo último es que no se encuentran en proceso de liquidación ni reorganización. Vamos a ir adecuando las preguntas que tienen los participantes de este webinar. Tenemos una pregunta que dice que si todas las empresas deben ser del mismo sector. No.
Digamos que la estrategia de selección de esas empresas en etapa temprana es totalmente y abierta para el proponente. Depende del proponente si quiere seleccionarlas todas de un mismo sector o si en su experiencia está a acelerar diferentes empresas de etapa temprana de diferentes sectores, así bien lo puede hacer sin ningún problema. Para nosotros lo importante es que cumpla con ese perfil que habíamos mencionado, que tenga realmente ese diferencial en el mercado, que se haya validado comercialmente, que tenga un equipo de trabajo, entre otras cosas. También nos preguntan si se permiten uniones temporales o consorcios. No. Que digamos, dentro de la convocatoria tenemos, y es una convocatoria que está dirigido a entidades o a empresas que desarrollen procesos de aceleración en Colombia. Alejandra cuenta que ella tiene menos de 2 años de constituida, pero ya ha hecho procesos de aceleración de más de 20 emprendimientos, que sí es imposible aplicar. Como dicen los requisitos generales, tiene que ser persona jurídica nacional o extranjera y tiene que tener la sucursal en Colombia y tiene que tener mínimo de esos 2 años de existencia a la fecha de presentación. Bueno, por el momento no hay más preguntas. En términos de recursos, ¿cuál es el presupuesto con el que cuenta esta convocatoria? ¿Cuánto vamos a cofinanciar desde Impulsa en estas propuestas a estas aceleradoras? Listo. El presupuesto que tiene esta convocatoria está definido de la siguiente manera. Tenemos 1.530 millones de pesos para atender en general toda la convocatoria. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes están interesados, alguna entidad o alguna empresa que desarrolle sus procesos de aceleración, pueden hacer lo siguiente. Pueden presentar una propuesta por el máximo monto de cofinanciación, que es el 70%. ¿A qué equivale ese 70%? Equivale a 255 millones de pesos. Es decir, adicional a estos 70%, a este 70% de cofinanciación que estamos entregando, que hace parte de nuestra bolsa de recursos de esos 1.530 millones, el proponente también deberá presentar una contrapartida y, ojo señores, que la contrapartida solamente podrá ser en efectivo, no se admite contrapartida en especie. Esa contrapartida en efectivo deberá ser del 30%, es decir, de 109.285.714 pesos. No quiere decir que si el proponente desea que se cofinancie un valor menor, no pueda presentar la propuesta, puede presentar la propuesta, no hay ningún problema, sino que nuestro monto máximo de financiación va a ser del 70% de estos recursos. Ok, tenemos una pregunta de Natalia sobre los cofinanciadores de las ofertas deben estar constituidas en Colombia y tener sucursal. Los cofinanciadores de las ofertas, no me queda tan clara la pregunta. Natalia, no entendemos muy bien tu pregunta, si pudieras reformularla de nuevo. Si queremos entender, las aceleradoras internacionales deben estar constituidas en Colombia, cumpliendo los mismos requisitos que las colombianas, y es que estén constituidas en Colombia con 2 años de antigüedad, si a eso hace referencia la pregunta. ¿Cuál es el plazo de ejecución que tiene contemplada esta convocatoria para las propuestas que presenten las aceleradoras? Bueno, el plazo de ejecución es hasta 12 meses. Cuando hablamos hasta 12 meses, ¿qué quiere decir? Que si el interesado, la entidad o la empresa tiene un programa, va a hacer una propuesta de programa de aceleración menor a 12 meses, puede hacerlo. Para nosotros lo importante es que finalmente cumpla con todos los requisitos y con los lineamientos generales que tenemos en nuestros términos de referencia, que versan también en la página de Impulsa Colombia, en donde la pueden consultar. Y también, digamos, contarles que algunos puntos generales, y es frente a esa aprobación de los recursos, Sergio, y estará sujeta solo si la entidad o la empresa, digamos, vive ese proceso general. ¿Qué significa vivir ese proceso general? Significa que deberá hacer una presentación o una postulación de su propuesta. Lo segundo que tendrá que hacer es, será sujeto a evaluación. Después de que sea sujeto a evaluación, caso, digamos, se determine que la propuesta es viable, vendrán pasos de asignación y de vinculación del proponente. Dando
digamos, siendo el último paso, una vez superadas las etapas de elegibilidad, de viabilidad y de vinculación, el proponente podrá presentarse para la suscripción final del contrato. Perfecto. Hay varias preguntas que nos están haciendo sobre presupuestos, rubros y demás requisitos. Vamos a avanzar en la presentación y sobre la presentación vamos a empezar a dar respuesta a este tipo de inquietudes. Entonces, continuamos. Vanessa, cuéntanos qué experiencia previa se está pidiendo de estas aceleradoras, qué equipos de trabajo tienen que presentar o postular esta propuesta como equipo base de la aceleradora que va a acompañar estos procesos de aceleración. Listo. Acá hay un punto súper importante para mencionarles y es todo lo que está alrededor de esta convocatoria se deriva también de un proceso y de un trabajo, de una elaboración, de una co-creación a partir de las diferentes entidades y empresas a nivel, digamos, a nivel nacional que tratan los temas de aceleración. Por ello hemos entendido que el equipo de trabajo mínimo para poder conformar esta propuesta es un equipo que deberá estar compuesto por al menos un gerente general del programa, un agente de aceleración, un coordinador que sea el coordinador del programa de aceleración, un coordinador administrativo y una persona que cumpla con las labores de comunicación. Que es importante también mencionarles y es que con el equipo mínimo que se presenta, el proponente como tal deberá garantizarlo en el momento de caso sea seleccionado pues para la viabilización del contrato y la propuesta. También es importante mencionarles que el equipo de trabajo, este número mínimo de personas deberán diligenciar el anexo 4, que es el anexo de las hojas de vida, para que de esta forma también pues nosotros podamos conocer cuáles son los perfiles de las personas que están presentando y que están, digamos, cumpliendo con lo que hemos colocado, declarado en la convocatoria en los términos generales. Con la experiencia que nos mencionaba Sergio, lo que deben tener estos proponentes es una experiencia, como bien dicen los requisitos generales, tienen que tener al menos 2 años en Colombia y hay diferentes criterios que ya les vamos a ir mencionando frente a los criterios de evaluación que deberán cumplir con esa experiencia previa para poder entrar a participar. Tenemos una pregunta de Ciro donde dice que ellos son una aceleradora y tienen un sponsor corporativo. ¿Quién debería postular? Son una aceleradora y tienen un sponsor corporativo. La verdad, el que debería postular debería ser el que cumpla con el perfil de quién puede ser proponente dentro de los términos de referencia. Puede ser cualquiera de los dos. Y es el que tenga la capacidad de demostrar que ha acelerado emprendimientos en los últimos 2 años. Podría entender que la aceleradora es la que puede llegar a tener esa experiencia y el corporativo entraría como un aliado dentro de la propuesta y de la convocatoria que presente la aceleradora. Si una persona jurídica, otra pregunta, si una persona jurídica extranjera está interesada en cofinanciar mi propuesta, ¿esa persona jurídica debe estar legalmente constituida en Colombia? Ante esta pregunta, cuando hablamos de cofinanciar mi propuesta, me estoy imaginando que esa entidad extranjera es la que va a otorgar los recursos de contrapartida. En este caso, no es necesario que la entidad que aporta los recursos de contrapartida esté constituida en Colombia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el responsable de que esos recursos de contrapartida estén disponibles para la ejecución del proyecto, de la propuesta, es el proponente, es decir, la aceleradora que presenta la propuesta. Tienen que estar, digamos, esos recursos finalmente invertidos en ese programa de aceleración y en esas empresas nacionales en Colombia. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo, de los 1.530 millones, son para acompañar 5 emprendimientos o 5 aceleradoras? ¿Cómo funciona? Esos 1.530 millones, que es nuestra bolsa general para esta convocatoria, digamos que si nos vamos a los topes máximos de financiación, tendríamos para financiar 6 aceleradoras. Es decir, entendiéndose que se presentan más de 6 proponentes, pero finalmente los seleccionados se presentaron por los montos máximos y los montos máximos de cofinanciación
fueron de 255 millones de pesos. Ahora, el objetivo de esta convocatoria es que cada uno de los interesados, entidades o empresas, puedan acelerar al menos cada uno de sus proponentes 5 empresas en etapa temprana. Ahí también es importante mencionar que estos 255 millones de pesos hace referencia a los recursos de cofinanciación de Impulsa, que equivalen al 70%. Es decir, que 255 millones de pesos no es el valor total del proyecto, de la propuesta, sino que hay que adicionar el 30% de contrapartida en efectivo que aporta el proponente, es decir, la aceleradora o la entidad que presenta un programa de aceleración. Así es. Empecemos a comentar o a conversar sobre los rubros cofinanciables. ¿En qué podemos utilizar esos hasta 255 millones de pesos que otorga Impulsa Colombia? Perfecto. Nos han llegado muchas preguntas frecuentes también relacionadas con los temas de los rubros cofinanciables, y para ello digamos que lo que queremos guiarlos es en lo siguiente. Lo primero es el rubro R01, que es de pago de recursos humanos. Es un rubro cofinanciable que les permitirá el pago de honorarios de asesoría a expertos que presten servicios de desarrollo empresarial. Esos servicios de desarrollo empresarial podrán ir, digamos, en diversas líneas o en temas, conforme la entidad o la empresa lo identifique que así lo requiere. ¿En qué líneas? En diseño de modelo de negocio, en diseños de estrategias de mercado marketing, comercio exterior, trámites de gestión de propiedad intelectual, vigilancia tecnológica, estructura legal o asesoría financiera. Este pago de recursos humanos va finalmente para un beneficiario que va a ser esa empresa en etapa temprana o esa startup. El rubro 2, que es el R02, que es participación o realización de actividades de validación comercial de las empresas en etapa temprana, les va a permitir el pago de inscripción de ruedas de negocios o ferias, el acceso a base de datos o informes especializados, el pago de inscripciones a visiones tecnológicas especializadas nacionales e internacionales, pago de alquiler de stand o vitrinas comerciales y tiquetes de hospedajes para viajes nacionales e internacionales, siempre y cuando estén relacionados al proyecto, y aplica solo para cubrir los gastos relacionados con las personas que hagan parte del equipo como tal emprendedor. Importante acá que al revisar estos rubros, Sergio, los diferentes proponentes puedan ver respecto a su programa de aceleración cuál de estos rubros son los que realmente pueden utilizar para realizar una propuesta en línea con los términos de referencia. Revisando este rubro 01, ¿es posible incluir dentro de este rubro personal de la aceleradora, personal del equipo de trabajo de la aceleradora? No. Digamos, el equipo de trabajo mínimo de la aceleradora con el cual se presenta el proponente no podrá estar dentro de este rubro de pago de recursos humanos. Este pago de recursos humanos solamente será para pago de honorarios de asesoría y no, digamos, para temas salariales vinculados con el equipo base o el equipo mínimo. Ok, avancemos en los demás rubros cofinanciables que tenemos. Listo. Los otros rubros que tenemos entonces es el R03, que son los costos de inscripción de miembros del equipo del proponente, es decir, de la aceleradora, a eventos académicos o de formación nacional e internacional. Y el R04, que es la contratación de expertos nacionales o internacionales para mejorar las capacidades del equipo de la aceleradora del programa de aceleración. Digamos que el R03 y el R04 van enfocados al equipo proponente que se está presentando. Y el R05 ya va mucho más vinculado es a las empresas en etapa temprana, en donde se puede cofinanciar temas asociados a pruebas y servicios de laboratorio, que es muy importante en estos procesos y programas de aceleración, a servicios y materiales e insumos necesarios para el crecimiento de las empresas también, que incluye también todos los temas relacionados con la validación de los prototipos, y a temas de asuntos regulatorios, trámites de certificaciones ante entidades como ICAS, INVIMAS u otras que así se identifiquen durante el proceso. Están volviendo a preguntar sobre el R01, entonces voy a volver a reafirmar algo, y es que este rubro está dirigido a pagar vía honorarios a aquellos asesores, mentores y demás personas que le transfieran conocimiento a estos emprendedores que ustedes van a acelerar.
no es para personal directo, contratado, de nómina de las aceleradoras, sino es para aquellos externos que van a entrar dentro del proceso de aceleración a transferir un conocimiento y acompañar a estos emprendedores. En cuanto a rubros de contrapartida, ¿qué opciones tenemos para presentar propuestas? Bueno, los rubros de contrapartida es importante que tengan presente y es que también abarca todos aquellos rubros cofinanciables, pero adicional a esos rubros cofinanciables que ya hemos explicado, tiene el EF01, que son inversiones de capital semilla para aquellas empresas en etapa temprana que hagan parte de este programa de aceleración, el EF02, que es el valor de las pólizas del contrato de cofinanciación, el EF03, que son impuestos y aranceles, y el F04, que son otros gastos financieros como temas de IVA, de cuentas de chequera, etcétera, etcétera, que ustedes identifiquen que así son financieros y están asociados también a todo este programa de aceleración. Y el último, que es el EF05, que son tiquetes de hospedajes para viajes nacionales e internacionales, que es para el equipo proponente y también para todos sus empresas en etapa temprana aceleradas que se van a acelerar. Es importante mencionar, y creo que no lo hemos dicho, y es que es un programa que busca apoyar una nueva corte de empresas que así el proponente vaya a seleccionar y por ende a acelerar, y no a empresas de etapa temprana que ya se encuentran en procesos de aceleración. Como rubros de contrapartida nos están preguntando si es posible que se financien a través de rubros de contrapartida el personal o se incluye el personal de nómina del acelerador. No. Los únicos rubros de contrapartida son los que ya mencionamos. Y está relacionado, como bien lo dijimos, a inversiones de capital semilla, a pólizas, a impuestos aranceles, a gastos financieros y a tiquetes de hospedaje. Solamente si nos devolvemos al rubro de R01, es el tema de expertos, pero expertos diferentes a los del equipo base, como ya lo mencionó Sergio, que estén en las líneas que ya indicamos. Nos vuelven a preguntar si es posible uniones temporales. No son posibles uniones temporales. Como están los términos de referencia indican que es para seleccionar entidades o empresas que desarrollen esos procesos de aceleración, más no uniones temporales. ¿Es posible que ampliemos qué entendemos por cohorte? Claro que sí. Cuando entendemos cohorte es este grupo de al menos estas 5 empresas en etapa temprana querían hacer parte de este programa de aceleración de inicio a fin, como tal. O, digamos, las cortes que ya han sido ejecutadas por las entidades o por las empresas que tienen estas experiencias en los procesos de aceleración en los 2 últimos años a partir de la publicación de la convocatoria. Nos preguntan si las cámaras de comercio se pueden presentar. Digamos que las cámaras de comercio se podrían presentar en la medida que cumplan con los requisitos que versan en los términos de referencia. También nos preguntan qué se considera como mentor certificado. Listo. El tema de mentores certificados es un tema súper importante y da, digamos, espacio o línea a un tema que vamos a comenzar a tratar, y es frente a la propuesta del programa de aceleración, la entidad o la empresa que desarrolle sus procesos de aceleración tendrá que de una u otra forma presentar esa red de mentores con los cuales va a contar para desarrollar sus procesos de aceleración. Por ello, deberán diligenciar el formato, que es la propuesta técnica y económica, en donde tienen que relacionar cuáles son esos mentores y diligenciar una serie y aportar una serie de datos para validar que esos mentores van a ser los que van a estar apoyando los programas de aceleración, el programa de aceleración como tal. Para ello tendrán que, el mentor que esté vinculado a ese programa tendrá que certificar su vinculación y su experiencia en esos temas de mentoría para poder participar de la propuesta y que así el proponente pueda pues, presentar esa carta de aceptación y vinculación de mentoría y adicional los datos que así lo exige la ficha de postulación. ¿A qué personal hace referencia el anexo 4 que hay que presentar con la propuesta? Al equipo mínimo que les estábamos comentando ahorita que debería presentar el proponente,
en donde nuevamente recordamos es el gerente de la aceleradora, el coordinador del programa de aceleración, el agente de aceleración, el coordinador de los temas administrativos y la persona que participa también de todos los temas de comunicación. Preguntan, confirmar si la convocatoria es solo para empresas que apenas vayan a iniciar proceso de aceleración y no aplica para las que ya están en proceso de aceleración. Cuando hablamos ahorita y es la convocatoria va dirigida a cofinanciar esas aceleradoras que van a presentar un programa de aceleración y que por ende en su programa de aceleración, si ustedes bien revisan los términos, hay una parte donde dice explique cuál va a ser el proceso de selección que va a implementar y se dan una serie de lineamientos en los términos bajo los cuales deberían desarrollar ese proceso de selección. Por eso cuando decimos que no se va a cofinanciar empresas en etapa temprana que ya estén siendo aceleradas por un programa de aceleración de la entidad o la empresa que se quiera postular, sino se va a cofinanciar programas nuevos para apoyar, digamos, cortes nuevas, que son estas cortes de al menos 5 empresas en etapa temprana. Volviendo al rubro R01, se pueden financiar los mentores a través de este rubro y si estos mentores deben ir relacionados dentro del anexo 4. Ok. En el anexo 4 como tal, es el equipo de trabajo que va a participar sería el equipo mínimo de trabajo. Sin embargo, para los mentores no se les está pidiendo específicamente la hoja de vida del equipo mínimo. Para los mentores simplemente lo que estamos pidiendo es que diligencien el anexo de la propuesta técnica y económica y que nos presenten esa certificación como tal, como pues entendiendo que también los mentores van a ser una serie de aliados. En relación Pero sí pueden ser pagos por el rubro R01. Por el pago rubro R01, desde cuando el tema de mentorías estén en línea con lo que nos dice este rubro, que si nos devolvemos un poco a lo que indica este rubro, tendrá que cumplir con lo siguiente: pago de honorarios de asesoría a expertos que presten este servicio de desarrollo empresarial dirigido a las empresas en etapa temprana seleccionadas. Okay, perfecto. Avancemos a revisar cómo se va a dar la evaluación de las propuestas. ¿Cuáles son esos criterios de viabilidad que tenemos? Listo. Tenemos básicamente 4 criterios de viabilidad. El primero está enfocado a redes de apoyo, es decir, a temas de redes de mentores que presente así el postulante, y las redes de inversionistas, cada uno con un puntaje correspondiente de 15 y 10. Se va a tener también en cuenta toda la experiencia previa de la aceleradora, y allí vamos a ver esas cortes ejecutadas en esa ventana de observación que son esos 2 años. Vamos a mirar el número de empresas en etapa temprana que han sido aceleradas en esa ventana de observación nuevamente de esos 2 años, la tasa de supervivencia de esas empresas aceleradas, la inversión que han recibido estas empresas y los casos de éxito también relacionado con esta ventana de observación. Adicional a eso vamos a tener en cuenta un criterio, y es el criterio de eficacia de la propuesta presentada, y allí vamos a analizar todo el tema del crecimiento en ventas de las empresas a intervenir, que es uno de los puntos que estamos más valorando frente al tema de evaluación. La inversión en las empresas a intervenir también lo vamos a analizar, y en la eficacia de la propuesta presentada también vamos a revisar el tema del crecimiento de los nuevos empleos y las empresas a intervenir. Por último, tenemos un criterio que no deja de ser importante, y es la oferta económica. La oferta económica, y es el costo menor de la propuesta económica, pues tendrá una asignación de un puntaje de 25 puntos. Nuevamente, importante mencionarles que las asignaciones de estos puntajes se harán en base de una regla de 3 simple. Y también comunicarles que se considerarán viables solamente aquellas postulaciones que obtengan esa calificación igual a mayor a esos 70 puntos en total. Nos preguntan si los criterios financieros
o la capacidad financiera que debe mostrar el proponente puede llegar a ser subsanable. Realmente es una capacidad mínima que se exige por el origen de los recursos de los que hace parte esta convocatoria y deben cumplirlos todos los proponentes en su totalidad para poder avanzar en el proceso de evaluación. ¿Cómo es el cronograma de trabajo? Nos están preguntando que cómo funciona el proceso, cómo son los tiempos, qué podríamos llegar a compartir en términos de tiempo sobre esta convocatoria. Listo. En términos de tiempos, queremos que se lleven el siguiente mensaje. Lo primero es que la convocatoria cierra el 17 de septiembre hasta las 11 a.m. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese día y esa hora tienen ustedes la oportunidad de radicar sus propuestas. Lo pueden hacer directamente en las oficinas de Fiducoldes que quedan en la calle 28, número 13 a 24, piso sexto, o si bien así lo desean, pueden hacerlo a través de un servientrega o de un servicio de correo. ¿Qué es lo importante aquí y que queremos también transmitirles? Y es que planeen muy bien sus tiempos de entrega. ¿Para qué? Para que no vayan a tener problemas en el momento de hacer sus radicaciones de sus propuestas, porque la fila tal vez está larga, uno no sabe cómo funciona el día a día y que tantas propuestas cierren en ese día digamos, clave de convocatoria. Entonces, por ello es importante o que se vengan con algún tiempo de anticipación o que puedan postular un día anterior o que puedan postular en un punto de correo donde realmente no tenga tanto tráfico de gente para que puedan así hacerlo de forma tranquila. Eso frente a la radicación de la propuesta. Pero una vez radicada la propuesta, que el plazo máximo, como bien les indicaba, que es el 17 de septiembre, tienen una fecha máxima para que nosotros acá en Impulsa Colombia podamos recibir esas propuestas, es la recepción ya física de esas propuestas para quienes no radicaron directamente en la oficina, sino a través de un correo, es el 19 de septiembre del 2008. ¿Qué pasa? Nuevamente, pues que tienen que garantizar cómo es el tema de la logística y los envíos y cómo se demoran estos tiempos, porque si ustedes radicaron la propuesta el 17, muy juiciosos a las 11, pero la propuesta de ustedes no llegó a nuestras oficinas el 19 de noviembre, sino llegó de septiembre, perdón, si nos llegó el 20 de septiembre, la propuesta ya no podrá participar de esta convocatoria. Entonces es muy importante que las propuestas sean radicadas, ya sea en ventanilla de Fiducoldes, de acuerdo a la información que está consignada en los términos de referencia, antes del 17 de septiembre a las 11 de la mañana. En caso contrario de que no puedan acceder a la radicación física en las instalaciones de Fiducoldes, calle 28, número 13 a 24, piso sexto, por lo menos deben ser radicadas vía courier en cualquier servicio de mensajería, pero igual con la fecha de 17 de septiembre, antes de las 11 de la mañana, pero garantizando que la propuesta nos llegue el 19 de septiembre. Máximo 2 días siguientes, es decir, antes del 19 de septiembre. El 19 de septiembre. Ok, máximo. Perfecto. Nos preguntan si pueden participar empresas que han participado en convocatorias de descubrimiento. Yo me imagino que esto es de apps.com. De apps.com. Okay. Nuestra convocatoria no está cerrada a, digamos, a que las empresas participantes hayan participado no de otros procesos, porque lo importante para nosotros es que esté en coherencia con los lineamientos del perfil de las empresas seleccionadas y que realmente esas empresas seleccionadas pues necesiten implementar y apropiar un programa de aceleración que les permita crecer sosteniblemente para romper sus barreras, como bien lo indicamos en el objeto de la convocatoria. ¿Qué es importante acá? Más que si ha participado de alguna convocatoria o no. Lo importante es que esta propuesta ustedes deberán presentar una serie de indicadores que deberán de una u otra forma alcanzar una vez su empresa seleccionada pues haya atravesado o haya pasado ese programa de aceleración. Entonces, para ello será muy importante que ustedes determinen tanto sectores como potencial de innovación, como cumplimiento de esos objetivos, pues porque para ello estamos diseñando precisamente esta convocatoria de apoyo financiero a aceleradoras. ¿Hay restricción
en cuanto a los proponentes que ya tengan actualmente algún tipo de convocatoria o de contrato en ejecución con Impulsa Colombia? No. ¿No hay ninguna restricción? No hay ninguna restricción. Bueno, también nos preguntan. Acuérdense que no hay ninguna restricción, pero como lo hemos dicho y lo ha mencionado Sergio y lo he mencionado yo, tienen que cumplir con los requisitos de pues de la convocatoria y como versan en los términos de referencia. ¿Se deben preseleccionar las empresas a acelerar o estas se seleccionan al empezar la ejecución de la propuesta? El proponente como tal o el que desee postularse, el que esté interesado, tiene que postular una propuesta de cuál va a ser ese programa de aceleración. En esa propuesta, ese programa de aceleración, deberán indicar cuál será esa metodología para seleccionar esas empresas en etapa temprana. Pero en el momento de postular su propuesta, no deberán estar seleccionadas esas empresas en etapa temprana. Caso esa propuesta sea declarada viable y se le asignen esos recursos, en ese momento empezará, digamos, a iniciarse ese cronograma que presentó ese proponente, en donde una de las primeras actividades a realizar será todo el tema asociado a temas de sensibilización y comunicación, de cuál van a ser la estrategia para poder atraer esas empresas en etapa temprana que deseen acelerar. Nos preguntan si en las redes de mentores se tiene en cuenta la calidad de los mentores o solo la cantidad. Se tiene en cuenta la calidad de los mentores, entendiéndose por la calidad de los mentores los procesos, los emprendimientos que esos mentores ya hayan apoyado en el pasado y que pues esa experiencia esté debidamente certificada por el mentor. Para información de todos, este video queda grabado en el canal de YouTube de Impulsa Colombia. Así es. Nos estaban escribiendo hace algunos días que se iba a quedar disponible porque a algunos se les cruzó por temas de horario, entonces sin problema, como queda registrado, lo pueden acceder cuando así lo requieran. Yo quisiera volverme a una parte de la evaluación y es ese criterio de eficacia de la propuesta. Sí. ¿Qué tan obligatorio es que los proponentes cumplan con esos indicadores que van a proponer en su propuesta? Que son indicadores en términos de crecimiento de las ventas de las empresas a acelerar, de la inversión o la financiación que levantan estas empresas y el crecimiento de los empleos o los empleos que generan estas empresas que son aceleradas. ¿Qué tan obligatorio realmente es el cumplimiento de esto? Bueno, digamos que nos estamos introduciendo a un tema de los desembolsos. Y es, para el tema de los desembolsos, nosotros hemos previsto que el último de los desembolsos esté asociado o relacionado al cumplimiento de estos indicadores. Si bien hay 3 indicadores, deberán cumplirse al menos 2 de ellos para que el desembolso pues, pueda ser efectivo. Ok. Estas convocatorias, si yo me presento como aceleradora y me gano y soy aprobado, soy viable, soy declarado viable, ¿qué pasos siguen? ¿Hay interventoría? ¿Cómo es el proceso ya en términos de la ejecución o cómo es el relacionamiento? Bueno, les vamos a compartir entonces cuál es ese modelo de operación de la convocatoria y el proceso sería más o menos lo siguiente. Lo primero es que los proponentes radicarán sus propuestas en el tiempo establecido de acuerdo al cronograma de la convocatoria que les hemos indicado. Lo segundo es que previo al proceso de evaluación, Impulsa Colombia adelantará la consulta de control previo de SERLAP al proponente y a sus relacionados, es decir, todos los temas asociados a lavados de activos y demás. Después, se efectuará posteriormente la etapa de elegibilidad y en esa etapa de elegibilidad se desarrollará por Impulsa Colombia o quien Impulsa Colombia designe para este fin. Las propuestas que se hayan presentado entre los tiempos establecidos en el cronograma y que no se encuentren reportadas en ninguna de las listas de control mencionadas anteriormente. El otro paso es las propuestas presentadas extemporáneamente serán rechazadas y serán notificadas al correo electrónico registrado en la propuesta. Esa propuesta y todos sus anexos deberán ser reclamados por el proponente en un plazo no máximo de 15 días hábiles posterior a la notificación en la que se informe de dicha condición. Cumplido el plazo, si el proponente no reclama la documentación, pues se procederá a su destrucción total.
Después de eso, entonces Impulsa Colombia notificará a los proponentes de manera individual los resultados de la evaluación de elegibilidad con la ficha de evaluación correspondiente. Después, las propuestas que resulten ser elegibles serán notificadas y empezarán con la fase de viabilidad técnica. Y por último, Impulsa Colombia notificará a los proponentes los resultados de esa fase de viabilidad de manera individual y posteriormente se publicarán los resultados en la página web de www.impulsacolombia.com. Nos preguntan si los mentores deben diligenciar el anexo 4. Ya le dijimos, los mentores no deben diligenciar el anexo 4. Los mentores, la red de mentores tiene que diligenciar el anexo de la propuesta técnica y económica en la pestaña donde se le indica que así mencione y relacione esa red de mentores y que adjunten esas certificaciones de vinculación de los mentores a la propuesta. Una Cámara de Comercio que ha ejecutado, entre otros proyectos, un proyecto de cooperación con el BID en temas de emprendimiento y aceleración de empresas, ¿puede acreditar esta experiencia? Como mencionamos, lo que buscamos es que cuando ustedes se postulen como posibles interesados, empresas o entidades, se devuelvan a entender cuáles son los requisitos generales que pedimos frente a la convocatoria y frente a los requisitos generales de la convocatoria, identificar si pueden postularse y una vez si pueden postularse, pues que puedan, digamos, participar al cumplir los diferentes lineamientos de la presentación de esa propuesta, de ese programa de aceleración, que nuevamente cuenta con temas de selección de las empresas de etapa temprana, con la presentación de ese programa de aceleración, con esa agenda de eventos y de comunicaciones, con esa estrategia financiera que también deberán presentar, hasta los indicadores que deberán también colocar como cumplimiento para el programa en sí al cual están postulando. No tenemos más preguntas. No sé si quieras compartirnos algo adicional de la convocatoria, ya para cerrar este webinar. Sí, por favor tengan mucho cuidado en el momento de presentar su propuesta y diligenciar todos los anexos. Los anexos son los que encuentran allí en la página para que no se les vaya a pasar ninguno. Hay anexo también del tema de contrapartidas. Entonces, por favor, diligencien todos sus anexos, hagan una planeación con tiempo y sobre todo, nuevamente reiterarles que esta es una convocatoria que apoya esas entidades o esas empresas que ya, de acuerdo a su experiencia previa, nos evidencian que de alguna forma han tenido éxito con esas empresas en etapa temprana que han acelerado y que por ende tienen resultados sobre los cuales pueden montarse y pueden presentarse. Una última pregunta. ¿Se deben preseleccionar las empresas? No, las empresas en etapa temprana no se deben preseleccionar. Lo único que tienen que indicar en su propuesta de programa de aceleración, en la propuesta que vayan a indicar, es la metodología sobre la cual ustedes van a montarse, van a desarrollar para que una vez hayan pasado todo este proceso de presentación, de evaluación y si es el caso sean declarados viables, puedan así comenzar a hacer el tema de la selección de esas empresas en etapa temprana en base a la metodología que definieron. Bueno, agradecemos la participación de todos en este webinar. Esperamos haber aclarado algunas de las dudas que ustedes tienen con respecto a esta convocatoria. Por favor, tengan muy en cuenta los plazos y las condiciones de evaluación de las propuestas para que ustedes validen si cuentan con ese perfil para ser ganadores dentro de esta convocatoria. Como decía Vanessa, hay un tope de techo en presupuesto que tenemos. Podemos llegar a cofinanciar hasta ese tope en términos de las mejor calificadas de ranking de mayor a menor. Entonces, esperamos con ansias las propuestas para poder empezar a hacer la evaluación y la asignación de los recursos. Nos llega una última pregunta, si nos pueden compartir esta presentación. Pues finalmente la presentación es la misma que tienen está directamente asociada al video, entonces con muchísimo gusto al ingresar al video podrán tener acceso a toda la presentación. Si el tope es menor, se asignan los 25 puntos, no entendí la pregunta. De Carolina Porras. Nos están haciendo una última pregunta, pero no es muy clara.
Carolina, si quisieras reformularla de nuevo, o el tope menor se asignan a 25. Ah, ok. En términos de oferta económica. Sí, la propuesta que tenga la mejor oferta económica, pues se le asignará la máxima puntuación, que son los 25. 25 y las demás serían proporcionales, de acuerdo al Exacto. costo al costo que tiene planteada la propuesta en términos de la aceleración. Ujú. Bueno, muchas gracias por participar en este webinar. Estamos atentos entonces a continuar trabajando con ustedes en pro del desarrollo de los emprendedores del país. No sé. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron desde todas las partes de Colombia. Súper bienvenidos a Impulsa Colombia y contamos a ustedes para participar de esta nueva convocatoria de aceleradoras de apoyo financiero. Gracias.